Estamos aquí con doña Mercedes, posiblemente una de las personas más longevas del pueblo, con 94 años. Y queremos hablar con ella de don José Vallabriga, un personaje que irrumpió en el Pozo La Salud y en el pueblo de Sabinosa, incluso allá por los años 20. ¿Usted conoció a don José Vallabriga, doña Mercedes? Sí, sí lo conocí, bastante que lo conocí, que bastante que hablaba con él, sí. Conocí mucho. Yo te digo que yo iba al pozo. Y desde que me veía, decía, Mercedes, ven para acá, para que juegues con Violante, ven para acá. Y yo entraba a la casa, porque tú sabes que la casa estaba cercada. Y él me enseñaba, me decía, mira de esto, mira del otro, mira. Él me decía muchas cosas. Y cuando empezó mi tía Valentina a ensayar el tango con él, dije, tú tienes que aprender con tu tía. Entonces José Vallabriga era muy atento, por lo que yo lo conocí. Decían que si tal, que si pues, no lo sé. Pero que yo lo conocí era muy atento. Él vino aquí con una señora, que supuestamente era su ama de llaves, y una hija. Y una hija, sí, y una sobrina. ¿Una hija o una sobrina de él? Una sobrina de él. Dice que era sobrina de él, llamada de Antonio. Que fue a quien le dejó después los terrenos y la casa del Pozo. Eso del Pozo, sí. Le dejó eso del Pozo, sí, a la sobrina. Ya cuando el último año que vine, ya dijeron, si ya no vuelvo más al Pozo. Yo ya era más grande. Dice, yo ya no vuelvo más al Pozo, y yo le voy a dejar esto a mi sobrina, porque ya no me dio capacitado para abrir al Pozo. Ya estoy mayor, ya estoy esto. Ahora mi sobrina que se entienda con eso. Ya Florinda también queda en buenas manos, porque le dejo bastante también. Dice que si la casa de Tenerife, ahí en la calle La Noria, también se la dejó a Florinda. A esa mujer ama de llaves. Sí, sí. Cuando él estuvo abajo, ¿quién daba los baños en aquella época? En aquella época era mi tía Valentina y José Gutiérrez, el abuelo de Francia. El abuelo de Francia. Tuvo Valentina y Edras. Eso, mi tía Edras y mi tía Valentina, aparte. Y estaba después José Gutiérrez. En aquel momento todavía no estaba doña Rosa abajo. No, Rosa se fue después que mi tía Valentina. Eso fue después de que mi tía Valentina salió. Primero estaban esos dos. José Gutiérrez y Carmen. La casa que tiene ahí hasta Reyes era de ellos. En aquel momento solamente habían unas casas de paja abajo, no había balneario, no estaba el balneario no sino el anterior. El anterior. Que habían 10 casetas que las hizo don José Vallabriga precisamente. Sí, como las hizo con él, con una cuadrilla o no sé, con un grupo les hizo. Un tan eloge de frontera. Tenía la mujer, como que dicen válito, no sé, sí se caminaba, pero estaba mal y tal. Y él en ese tiempo era el más rico del Golfo. Y que le decía, mira, don Eloge, ¿por qué usted no lleva a la mujer a Carmita? Le llamaba acá, al Pozo, a La Salud, que tanto que dice que se curan y tal. Bah, no me los médicos no me la curan, me lo va a curar de agua y tal, y que cual. Y empezó. Bueno, pero por fin sí decidió y la trajo en un camión de los Villarreales, de don Santiago Villarreal. Entonces estaba la finca para el Villarreal. Sí. Atrás en un camión. Y el camión no entraba al Pozo, entró arriba porque el camión entonces abajo no entraba al camión. Y la entraron en una no había carretera para entrar abajo. Para entrar abajo. No. Y la entraron en una camioneta. De eso sí me acuerdo yo. Y la entraron. Entonces vino la hija y el marido de Antonio. Y dice que le dijo la hija, mire, Valentina, no me deja quedar con mi madre porque mi madre pues no se mueve. Dice, sí, mira, se puede quedar en el mismo cuarto. Ya está, bueno. Pues mira, a los 3 o los 5 años, dice que se dijo, pero el elogio se quedaba días y días iba para
no sé qué era, un jugador, no sé qué era. Se dio cuenta que se podía mover. Y después mi tía Valentina le sacó una partita que ya no me acuerdo qué le decía. Don Eloquio no creía, traer a la mujer en camilla y sacarla en bastón caminando. Ella le hizo una partita así. Eso me acuerdo. Y caminó. Y se curó y después ya caminaba con su bastón. Al baño que se hizo y se curaba con su bastón. Sí, hay muchas historias de esas. Don José Gutiérrez me contaba, don José Gutiérrez, el hijo, el que daba los baños, que estuvo también años dando los baños abajo, que había un techo, una ramada, donde había un montón de bastones y un montón de muletas, que venía la gente con sus muletas y sus bastones, y con la alegría después de salir caminando y no utilizarlos, los tiraban encima y allí los dejaban. Los dejaban, sí. Yo me acuerdo, del más que me acuerdo, de los demás también me acuerdo, un tal don Arturo, que yo en ese tiempo fui con mi madre al pozo, porque se le engurruñaron un poco las manos y un pie casi no caminaba. Y fue a los cuartos, eran de paja, era de mi trabajo, donde los tiene Juan Antonio Pérez, que eran de mi tía Valentina, de mi tía Justa y de Juan Pérez, un cuarto de paja. Mi madre fue al cuarto de mi tía Justa y yo fui con ella para cuidar. Y por las tardes, como le decía en la calle, ¿sabes? Como todavía creo que están de piedra los muros. Sí. Se sentaba la gente allí a hablar. Y yo, cosa de chica, pues iba con mi madre. Y decía ese. Dice, mire, lo que yo no creí, vine con mi bastón, mi muleta. Dice, pues cosa de gente joven. Yo ahora vengo aquí y mire como que, y cojo la muleta porque me da miedo. No porque no camino como nada. Y usted me ve, dice, y tal, y cual, empezó. Y yo me quedé tanto de la memoria de ese hombre, por lo que decía él. Eso decía él. Y de eso, y te voy a contar. De uno, dice, sí, verdad que yo me reí. Cuando mi hija estaba abajo con Rosa, pues yo iba abajo a regar. Ella no venía a dormir aquí arriba, sino a veces se quedaba abajo. Un día fui para abajo, porque hay días que no la vi, y hablando con ella, allí en el salón, en el comedor, hablando y tal y cual. Y voy a terminar, dice, salió Rosa, dice, Ángela, ¿dónde está? Le dijo el nombre. Dice, él salió. Dice, ¿cómo que salió? Le dije que no saliera, que tenía que guardar la yeta, y salió. Dice, pues salió, déjalo que venga y tal. Bueno, sí, porque veo que en el parto no está. En eso hablando Rosa y conmigo y con Ángel. Dice, mira, ahí viene. Dice, que sí, ahí viene. Dice, él vino, ese hombre vino y traía una bolsita. Entró. Y yo, los buenos días, mi hija le dijo, sí, mira, le presento a mi madre. Dice, su madre, dice, sí. Rosa empezó a pelear. Yo le dije que no saliera porque tiene que guardar la yeta, que no sé qué, que si no sé cuándo. Bueno. Dice, bueno, sí. Le dijo, ¿y qué trae en la bolsa? Dice, bueno, hierba. Empezó a sacar hierba. Dice, mira, esta hierba empezó. Y yo dije, y hierba esto para mi vaca y para mis cabras, esta hierba. ¿Qué? Digo, sí, esta hierba la podemos atropellar solo a los animales. La única que me acuerdo más fue de esto de moseco. El agua de moseco muy fresca, muy buena. El agua de moseco. Además, hierba, no las conocía. Dice, ¿y tú sabes? Dice, ¿y tú sabes por lo que yo vine aquí? Que era médico de la residencia de Tenerife. Y sí vine por curiosidad, porque decían la fama de Tenerife, de la fama del Pozo de la Salud, y yo estoy tomando pastillas, mire, que yo sabe que usted viene con mi bastón o mi muleta y tal, y como vengo, tal. Empezó a hablar el hombre al fin. Y ya le digo, yo soy médico. Y yo soy médico. Y se quedó callado. Y digo, y entonces, si es médico, ¿cómo usted vino aquí? Dice, vine por curioso. Por ser curioso a ver cómo era esta agua.
Y yo estoy tomando pastillas y voy allá y tomar el agua y darme un baño con agua. ¿Cómo yo me voy a curar yo? Y dice, pues sí, estoy curado. Y la pastilla ya la boté. Sí, es que decir que, para quien no conozca un poco esto de las aguas del Pozo de la Salud, curó a mucha gente de psoriasis, gente de reuma, de reuma, mucha. gente de enfermedades internas, como vino, se dice que don José Vallabrigas vino con una sífilis, que ya no le daban vida, o sea, y de hecho estaba en Madrid y bueno, y le dijo al médico, como siempre, que ¿dónde me puedo curar? Dice, usted ya prácticamente no tiene remedio. Dice, hay unas aguas que dice que son milagrosas en El Hierro, en Sabinosa. Dice, vaya usted allí. Y bueno, y fue lo que hizo, vino para acá. En aquel momento no había carretera, no bajaba la carretera de Sabinosa para abajo y vino un burro. Vino un burro por aquí, por la costa. Y al mes y algo, cuando volvió a Madrid, el médico le pregunta que dónde había estado. Y le dijo, bueno, fui al Pozo de la Salud, a Sabinosa, donde usted me dijo. Dice, pues vuelva usted, porque está usted mucho mejor de lo que estaba, ¿no? Entonces, bueno, él venía, después ya, bueno, fue asiduo durante 1 año, 2 años, y después ya venía, nos visitaba todos los veranos, ¿no? Todos los veranos venía, todos los veranos él. Por ahí pasó mucha gente de la música también, que trajo de allá, traía de Tenerife y traía de Madrid, ¿no? Se llama Cabrales estuvo ahí con él. Estuvo tocando con don José Vallabriga. Y con doña Valentina, porque a él le gustaba mucho la música. Todo hay que decir que a partir de él se funda el grupo folclórico de Sabinosa, porque le gustaba mucho el folclore, y después iban a bailar abajo. Bueno, y le encomendó a don Benigno Hernández que buscara las mejores piezas y las hiciera las aglutinara y hiciera una pieza única, ¿no? O un baile único de varias resacas. Y a partir de ahí comienza el grupo folclórico de Sabinosa. Sí, entonces empezó, ¿no? Entonces don José Vallabriga lo empezó. Si no pueden decir que tanto que cuánto, don José Vallabriga joven empezó el baile. No sé por qué le dio la idea o no sé por qué le fue. Porque mi hermana no fue a Madrid porque se puso enferma, ya estaba para ir a Madrid con Margarita y Eloína y la chica y Guadalupe, y no fue porque se enfermó. La primera vez que fueron a Madrid, por don José Vallabriga, fueron mandados por él, por don José Vallabriga. Y ahí empezó. Yo vinieron el jefe, de encargado de mi tía Valentina y Valentín, los dos. Pero, pues mira, a lo demás, todo bien. Bueno, todo hay que decir que, como dijimos antes, que llegó sobre los años 20 y estuvo sobre el 40 aproximadamente, fue cuando él muere. Sí. En agradecimiento a la curación del pueblo de Sabinosa, hizo mucho por el pueblo de Sabinosa. No, sí. Porque él fue el que trazó la carretera que baja de Sabinosa al Pozo de la Salud. Sí. Hizo el balneario antiguo, que eran la antigua L que había, con comedor, y habían, me parece que eran 9 habitaciones para darse los baños. Tanto no me acuerdo. ¿Sí? Hizo la charca del Cres. Sí, también. Bajó el agua de la fuente de Mencáfete a Sabinosa. Bajó un tubo del Cres hasta el Pozo de la Salud, para que bajara el agua en la charca del Cres. Sí. Hizo parte de la plaza, puso el dinero para hacer la plaza del lugar. Y lo que fue más importante también, bueno, fue importante todo, porque el agua era muy importante en el pueblo en aquel momento, porque las mujeres iban a esperar a manar a la fuente. Bueno, y no poco. Y no poco que se iban. Y repartió, llegó a un acuerdo con el gobierno, con el general Serrador en aquel momento, porque ya
supuestamente estaba jubilado, para que se repartiera el CRES, porque el pueblo de Sabinosa era el pueblo que menos terreno tenía en comparación. Y tenía lo que era la costa, que era de secano, muy seca, y después tenía lo que era la fuente Mencáfete, la zona de arriba. Y a partir del CRES ya fue un antes y un después dentro del pueblo de Sabinosa, que repartió a cada familia, e incluso, hay que decirlo, como decía el otro día un compañero, que a las mujeres que estaban embarazadas también tenía una parcela para ese niño que iba a nacer. Y a partir de ahí se pudo plantar cebada, lentejas, garbanzos, y tener una yunta de vacas que era muy importante en aquel momento, ¿no? Porque entonces no teníamos, como quien dice, dónde ir, sino la breña, y íbamos al derrobado. Claro. Nada más. Claro. Y tanta gente que había, porque había gente. Claro, claro. Y eso fue en agradecimiento por haberse curado. Bueno. ¿Vale? Y bueno, y apoyó a mucha gente del pueblo después que se tenían que trasladar a Tenerife, a médicos y demás. Sí. Apoyó mucho, ¿no? Él apoyó mucho a la gente, decían que le apoyó mucho. Él le sacaba como decir, tengo tal amistad, y le sacaba, bueno, venga, que tal día tiene ya el permiso, tiene el pasaje, tiene para ir en barco como íbamos. No, don José Vallabriga, en lo que yo lo conocí, en la isla de Sabinosa se portó muy bien. Porque yo mucho. Mira, que tengo la pena que si yo aquel día no estaba aquí, el pozo, el tanque que estaba ahí. Qué pena. Sí. Qué pena que lo hayan tirado. Qué pena que lo había tirado. Que fue regalo de él y de... Hizo el pozo, la charca del Barrancorizo, una charca que era una auténtica obra arquitectónica. Bueno. Y lo tiraron. Eso, vamos, era para tenerlo hoy, no con agua, sino para visitarlo dentro, los arcos que tenía dentro y cómo estaba. Pero bueno, son errores que se cometen, ¿no? Sí. Como se cometió con la casa de Lauterio, por ejemplo, que se tiró. Igual. Otro, igual, también. Yo venía del monte con mi vaca, con mi burro, allí estaba la poza, y el cubo sacaba del depósito agua para echarle a mi vaca y a mi burro. Y todo el mundo lo hacíamos, que venía el agua de arriba del monte. Y cuando corría el liso para allí para abajo, porque tumbaron eso. Y allí estaba la placa. Yo creo que todavía la tienen por allí. ¿De qué fue? No lo sé. Yo sé que vinieron los tubos, él trajo los tubos. Sí. Y después cada hombre que iban para arriba llevaban un tubo para el monte y los iban dejando y los iban distribuyendo a lo largo del camino para después irlos a poner. Y por la ladera esa para arriba también poniendo los tubos por esa ladera para arriba. Y por esa piarre y por esas tabladas y por ahí. Sí, realmente fue un sacrificio, pero después, bueno, dio mucho que ya no fueran a esperar a manar a la fuente y viniera el agua directamente aquí al pueblo. El agua. Que un año también de sequía como este año, íbamos aquí, los daban un garrafón de agua por cabeza. Porque hubo un año de seca, entonces íbamos, allí estaba uno, allí. Usted te sacó un garrafón de agua a ti, otro a ti, otro a ti, para que llorara el agua porque no había. ¿Usted recuerda de ir a la fuente a esperar a manar? Fui una vez. Una vez fui y encontramos gente, me acuerdo, la pobre ya murió, con Lucrecia. Fuimos las dos. Íbamos con nuestros padres para el monte. Lucrecia tiene las vacas en la punta del monte y yo las tenía allí. Y nosotros fuimos para arriba. Dice, vayan ustedes y esperen arriba para que cojan dula. Fuimos arriba y estábamos ahí. ¿Dula es? Esperar que yo me tocara a mí, me tocara. Esperar el turno. Esperar su turno. Su turno. Y ya llamo dula. Esperar. Y estábamos allí y nada. Y no cogíamos agua porque había gente. Entonces ella dice, ay, vamos para la... Yo ya tengo hambre, vamos para la punta montada con mi madre que me deje comer. Vamos, mira. Y bueno, fuimos. En ese tiempo, yo no sé si ya estaba hablando con él. Adolfo, el mayor de Lucrecia. Yo no sé si estaba hablando ya con él. Así que los vio para allí, para la punta del monte, y nos dijo de dónde veníamos. Dice, él viene. Dice, sí,
Y los trajo a una libre que tiene allí, de Barranca Quetzal. Todavía creo que la tiene. Entonces los llenó los garrafones de agua a Lucrecia y a mí para que lo fueran para casa. Sure. De eso. Qué dura era la vida de antes, ¿no? Y mi padre contaba también. Dice que una vez llegó, también fue temprano, y que luego, yo no sé si te acuerdas, al entrar a la izquierda había como un jable y había como una cuevita. Sí. Y llegó y había una gente allí durmiendo. Decía, y se están durmiendo. Pues cogió el burro y lo metió por el barranco. Yo no sé cómo está eso ahora, porque yo no voy. Metió el burro al barranco y fue despacito. Llenó y encontró agua. Llenó el garrafón o barrilito, que primero barriles que llenó. Si tú acordarás de tus padres tenían barriles. Sí, los barriles para el vino, sí. Para el agua también. Y cuando vino para abajo, dice, duerman todavía ahí. Dice, ¿tú dónde vas ahora? Dice, yo me voy para Castilla, llené, ya me voy. Dice, ¿ustedes estaban durmiendo? Y otra vez fui y encontré 4 o 5. Y le dije, me voy para la fuente Vinto. Fue a Vinto, allí se encontró agua, ya en los barriles. Cuando vine la habíamos dicho, bueno, ya me vine. ¿Se encontraste? Digo, sí, allá arriba sí. Entonces pasaron muchas miserias con el agua. Y ahora, pues mire. Ahora se bota. Y ahora es peor. Ahora se ve. Y ahora es peor. Antes el agua era para cocinar, para los niños, para beber, y nada más. Los hombres bebían vino, porque agua no podían llevar al campo porque no había. A ti no te brindaban con agua, te brindaban con vino. Tómate un vasito de vino, porque el agua estaba ración. Sí. Pero mira, ahora es demasiado, ahora botan mucha agua. Ahora a la ducha, al baño, al fregadero. Ahora se bota mucha agua. No, ahora no ahorramos agua. Sí, lo dice alguien que experimentó y vivió en sus propias carnes lo que era la verdadera necesidad del agua. Porque yo ya te digo, yo cogía, tú sabes, que hacíamos la bañadera o la ponchera y poníamos agua ahí para bañarlos. Con esa gotita de agua. Y no la botábamos, sino para después fregar otra cosa. Y ahora no, ahora. Ay, yo por eso. Ahora con lo que uno se ducha, en aquella época duraba para 3 o 4 días. Pues sí. Seguro, además. Sí duraba, sí duraba. Sí. Bueno. Pero bueno, las vidas cambian. Ya lo sé que cambia. No te digo que no será mejor. Pero el agua es necesaria y es necesaria de cara al futuro. Sí. Eso está claro. Yo me acuerdo de estar en Tigotes con mis vacas, salir de ahí con mis vacas, arriba a dar de beber a las vacas. Allí por el sable, coger imanes, coger la piedra rey, o a veces cogía por la huella, salía por la huella, por el caserón, arriba. Y llevábamos una ropita y en la poza, creo que antes viste la poza, arriba en la fuente. Sí, hay varias pozas, sí. Está la poza donde se debían los animales y después estaba otra poza más abajo donde uno lavaba la ropa. Uno lavaba la ropa allí y pues la traía para donde estaba uno y la tendía, las paredes, los árboles. Se lo hice yo muchas veces. Hazlo ahora. ¿No? Hazlo ahora. Manda a tu hijo a hacer eso. Entonces, yo comprendo que la vida de hoy, pues sí, pero es demasiado. Se tiraron mucho. Porque fue de repente, para mí fue de repente el cambio. El cambio fue muy bruto. A estar acostumbrada uno a una vida y después venir eso así, lo extrañé mucho. Pero que a veces pienso y lo digo, que a veces un poco duermo y yo pienso, ay Dios, ¿cómo dormía la gente? O cómo vivíamos, yo misma, cómo vivíamos. Aquí menos mal, pero cuando iba al Pinar, no tienes un cuarto solo.
Y tenía las 2 camas, y mi padre, sí, tenía la mesa de comer, tenía una caja donde poner la ropa, tenía otra caja donde poner las verduras, lo que es cosechaba uno, el millo o la cebada, eso. Todo en la misma habitación. La cocina sí, verdad que estaba parte afuera. Y yo pienso ahora, ¿cómo vivía uno? El patio era de tierra. Barré con esas cubitas de brezo. Aquí el piso era de bosta. Sí, de bosta de vaca, que lo hacían con un poco de cal y bosta de vaca, ¿no? De ceniza. Ah, de ceniza, De ¿verdad? ceniza. ¿Verdad? De ceniza. De ceniza, que cuando cocinaba con leña. De ceniza. Cocinaba con leña. Entonces esa ceniza la guardábamos y cuando cagaba la vaca juntábamos eso y lo amasábamos para ponerlo en los pisos. Tanto los pisos como las paredes. También las paredes, sí, también. Muchas paredes. Entonces uno estaba en eso y ahora de repente... sí, veces digo que es demasiado, pero bueno. Sí, era otro modo de vida, otra forma de vivir en aquella época, sí, con muchas necesidades con respecto a hoy. A lo mejor el cambio ha sido muy brusco, pero pero el modo de vida de hoy creo que tiene unas ventajas muy grandes con respecto al de antes, porque sinceramente, en todo, ya no solo en el agua, sino en las comunicaciones pero en una parte ahora, no hay respeto en educación. Porque primero estaba aquí, mira, tienes calabaza partida, me da un pedacito, yo te doy mañana, a la otra, mañana, iba, mira, si no tienes gofio, préstame una taza de gofio, que no me queda. ¿Ahora qué? Ahora prefiere que se pudra antes que darte. Sí, antes se vivía un poco del trueque y de la voluntad y de la amistad que tenían con los vecinos, que cuando mataban un cochino se daba un trocito de cochino y cuando usted lo mataba se lo daba a los vecinos que le daban. Y partía una calabaza, como dice usted, y le daba un trocito de calabaza para que otro día pues le dieran a usted, y así un poco, era la política de subsistencia de los vecinos de los alrededores, ¿no? Que creo que era pues muy importante, y la amistad que tenían entre ellos. Bueno, había algunos peleados, que todo hay que decirlo también, pero la amistad y la voluntad que había de unión entre el pueblo era totalmente diferente a la de hoy. Ahora digo yo que no hay unión, no sé, sino cada uno a lo suyo está. No sé, será que yo viví de otra forma. Hacer lo yo a ti, tú me ibas a ayudar a mí, yo te iba a ayudar a ti. Cuando íbamos a vendimiar, lo mismo, tú me ibas a ayudar a mí, yo te iba a ayudar a ti. Había esa unión. Ahora ya no hay nada de eso, porque está todo abandonado. Pero bueno, yo reconozco que no hay gente, no hay tal, y no hay cual, pero no sé, será que cada uno... Sí, no, es otra manera de vivir. Otra manera de vivir. Eso está claro con respecto a antes. Y que se añora también todas esas cosas, todas esa comunicación y esa unión entre los vecinos y los pueblos se añora. Era una unión que teníamos. El resto no. De lo que vivían, está claro que no, pero de cómo vivían, de esa unión que había entre unos y otros, creo que debería de haber un poco más entre todos, no solo en el pueblo Sabinosa, sino en el resto de los pueblos. Yo sé que están trabajando. Yo también trabajaba, yo iba para el CREF con mis vacas, yo iba para esto, todo el mundo íbamos, y de repente por la tarde los uníamos. Ahora no. Yo misma estoy aquí, estoy solita. Pero bueno. Bueno, el pueblo Sabinosa, de la época que estábamos hablando de entre 750 y 800 habitantes. Hoy esto se ha mermado de una manera escandalosa. Sí. Poco porque la gente pues se ha ido a otros lados, porque buscando trabajo y buscando otro modo de vida, porque no hay un modo de vida económico en el pueblo donde pueda pues hacer vida y tener economía. Y entonces, hoy tenemos pues 150 habitantes, 160 habitantes aproximadamente.
Sí, pero mira, primero habían 2 tiendas, habían bares. Claro, habían bares y habían tiendas porque había gente. El problema es que hoy no hay gente. Hoy estamos hablando, vuelvo de 150 personas. Entonces, claro. Pero yo sé que la gente se ha ido a trabajar. El otro día con mi nieta, no sé cómo, hablando con mi nieta, dijo, ya abuela, que no sé qué. Digo, pues, no vayas a trabajar, ¿eh? Críate una cabra o una vaca en la finca y no te hagas pechas de nadie. Sino, digo, yo me iba para el CRE, cuando venía, cuando iba. Nadie me seguía. Digo, ¿y ahora qué? Y ahora estás pendiente del reloj. Ay, tengo que ir a tal hora. Ay, tengo que salir a tal. Y yo primero no tenía nada. Entraba y salía cuando quería. No tenía ni reloj. No tenía ni reloj. Pues no. No teníamos ni reloj. Miraba el sol y más o menos sabía qué hora era. Por el sol lo llevábamos. Entonces, ¿y ahora qué quieres? Dice, bueno, está bien. Yo me acuerdo estar en el monte, estar en el CRE donde está. Y por el sol y la pared. Si el sol tumbaba y la sombra. O en la playa La Madera, estábamos en el monte. Decíamos, ya está cayendo la sombra en la playa La Madera. Ya está el sol, está tumbando para allá. Ya puedo ir preparándolo. Y teníamos una mata que el pueblo de mi padre, cuando quiera que íbamos en el monte, una mata de trébol, que yo creo que eso ya se perdió. Él decía, ¿tú ves el trébol? La mata se entendía sin el suelo. Cuando tú ves la mata de trébol, que empieza la hoja, era ancha así como es, tú la ves que empieza a cerrarse la hoja, empieza a habilitarte porque ya son horas de irte para casa. Porque el trébol cuando llega ya a la noche se cierra la hoja. Ya. No lo sabía. Todos teníamos la sombra, las señas de eso, porque no había otra cosa. Sí. Y ahora no, ahora al reloj. Será que era, yo sé que más. Y hablábamos del pueblo, de la gente que tenía aquí en aquella época. En el Pozo, ¿cuánta gente vivía más o menos? Pues vivir abajo, siendo los veranos, no vivía nadie. Abajo no se vivía nadie. Si en los veranos sí. Se iba al verano para dar los baños. A dar los baños. Pues todas las casas del Pozo estaban, que todas eran de paja. No, pues la de Valentina, porque era antes creo que está derramada, no sé si se ha caído, si no, de Vicente Valentina. Después estaban las de por debajo a la izquierda, que eran de tía Cecilia, de Tesidora, de toda esa gente. Después estaban al otro lado, las de mi tía Justa. Después estaba la de tío Antonio Pérez. Después estaba la de... No me acuerdo de quién era. Y de donde estaba la pensión era de un gallego. Aquello fue de un gallego. ¿Dónde estaba la pensión de Rosa? La pensión de Rosa. Me acuerdo que una vez dijo mi madre que estaban secando centeno en la jarrilla. Mandaron a mis primas, Juana de Juste, Juana de Estreberta, dice, vete al pozo para que los traigas pan. Y fueron, el pobre. Claro, los padres tenían la culpa. Dice que fueron y le dijeron, gallego, mi madre dice que les dé el pan. Dice, ¿qué le dijeron? Fue a vestirlos. Los chicos echaron a correr. Y cuando llegaron a la jarrilla, dice que, ¿anda el pan? Dice, no, el gallego. Y usted le dijeron gallego. Dice, claro, la culpa la tuvimos nosotros de no decirle el nombre. Claro. Me acuerdo que decía que era de un gallego. Yo de eso no me acuerdo. Bueno, así que la vida. Pues sí, pues aquí refrescando un poco el tiempos pasados con doña Mercedes, hablando de José Vallabriga, que teníamos pues pocas grabaciones de lo que fue, que creo que fue una persona importante dentro del desarrollo económico del pueblo sabinosa, dentro del desarrollo folclórico, y bueno, hizo pues mucho bien. Él lo hizo muy bien, por lo menos para la gente sabinosa. En ese tiempo estaba muy contenta, porque hizo muchos favores. Porque abajo donde está la charca en el pozo, abajo también
por la alcana hizo una charca que venía el agua con los tubos del pozo. También la hizo él. Sí, está claro que fue un hombre un hombre que bueno, que se enamoró del pueblo de Sabinosa y que bueno, y que le dio vida. Le dio vida. Y gracias a él, económicamente, el pueblo de Sabinosa dio un salto importante. No, sí. En ese tiempo, ahora ya no porque no lo conocieron y no tal, no cual, pero en ese tiempo todo el mundo estaba con José Vallabriga, don José Vallabriga, porque hizo muchos favores, iban, le decían, mire, porque tal, que cual, papá. Y él, pues los atendía. Yo me acuerdo de cuando dice que fueron, yo no fui, yo fui después más, que fueron a la Plaza de Toros a bailar. Mi hermana en el año 36, sí. Sí, también fue por él. Entonces, pues hay que agradecerle todas las cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mira, allí, bueno, si viene mi hija, que dice que viene para encima, le pregunto, una vez me voy abajo al pozo, voy abajo a verle. Y ella decía, ay mamá, yo estoy aburrida hoy, me da miedo. Digo, ¿qué te pasa hoy, mija? Dice, vino un matrimonio, y el hombre vino con las manos, no se tiene, las manos no las mueve, se le está pelando las manos, y la cara toda manchada, y me da miedo tocarlo. Digo, no lo toques. Dice, no, yo no lo toco, me da miedo. Las mujeres que lo atienden, que lo meten en la bañera, que lo bañan, y que lo da de comer y lo viste, porque me da miedo, asco de tocarla, tal. Dice, y eso, dice que es de Buenos Aires y vino a Tenerife. Estaba en Tenerife, se enteró de esto y vino. Y ahora está aquí. Digo, ¿y qué? Dice, bueno, me parece que me dijo que hacían 3 días. Bueno, él está contento, habla, pero el pobre, pues la mujer lo sienta, lo da de comer, porque no podía con las manos engrulladas y cayéndosele a la piel. Pues de allí salió, bueno y sano. Después se fue hizo 1 cuarto o 2 cuartos a Rosa, porque era albañil, se curó. Y le dijo a Rosa cuando se fue, mire Rosa, a usted no le importa de dejarme, porque al pie de Casa Vallabriga había una casita que era de paja. Me deja a la casita esa y yo me quedo aquí y le atiendo esto. Si viene gente, yo la recojo y le hago algo. Le hizo también el gallinero de las gallinas al entrar y yo me quedo aquí. Después trabajaba como nada. Él se curó de esa gente. En agradecimiento. En agradecimiento, digo. Eso. Todo hay que decir que los baños, para quien no sepa, era una bañera, ¿no? Se calentaba agua. Ay, sí, calentar el agua, loquito. Aproximadamente entre 40 y 45 grados, ¿no? Sí, según. Sí. Te medías dentro, todo el cuerpo hasta el cuello, y te mantenías ahí, bueno, hasta que casi el agua se enfriaba, pues unos 20 minutos, media hora. Yo no sé cuánto era. Claro. Que yo me acuerdo que de ahí salías, te abrigabas bien, te daban una taza de caldo. De caldo. O de agua malva. O de agua malva y acostado en la cama. Y eso era el baño diariamente. Todos los días. Por otra parte, cuando te purgabas, por la mañana tomabas agua y te purgabas y te hacías una limpieza de estómago total y absoluta. Bueno, eso la tomaba yo muchas veces, muchos total años. Y absoluta. Y bueno, y después de ahí también se hacía una crema, hirviendo el agua, y se hacía una crema para quien tenía problemas de piel y quien tenía todo eso. O sea que, una piel. Que ahí la quitaban de cuando quitaban los bidones del agua, pues se hacía una crema blanca y se daban en las manos o cuando quiera que fuera, y se curaba las heridas. Y sí que es un agua que es muy rica en bicarbonato, en sales, en minerales, y bueno, era curativa y sigue siendo curativa. Siempre sigo, pero yo creo que ya, no sé, en el barrio también dice, pero ya no se cuidan como antes. Ya
primero pues tener eso, esa régimen de decir, no, tú tienes que tener, si tienes 3 baños, tienes que estar tranquila dentro de casa, no coger aire, no coger esto. Ahora no, ahora dice que se bañan, que salen, que tal. Se bañan en la piscina. No. La dieta dice que era muy bueno guardarla. Bueno, y también hay que decir que la mayor parte de la gente de la isla y de Sabinosa tenían un garrafón de agua del pozo, y cuando te sentaba mal la comida te tomabas un vaso de agua del pozo y te hacían mucho mejor la digestión. Eso me lo hacía yo. Eso me lo hacía todos los años. En mi casa nunca faltaba el agua al pozo. Desde que me sentía un poquito mal, a tomar agua al pozo. Una vez, de las mujeres que estuvo aquí, atendiéndome, hablando así del agua al pozo y tal, dice, ¿cómo? Dice, ¿qué es eso? Digo, sí. Entonces le dije a José, digo, José, ¿por qué no me traes una botella de agua al pozo? Dice, ¿para qué? ¿Usted no la puede tomar? Digo, no, la mujer que está aquí le he estado diciendo de eso. A ver, bueno, esa mujer, ay, qué buena me sentó el agua. Ay, qué buena me sentó el agua. Me sentía mal el estómago y me hizo ir al baño. Ay, qué bueno. Ella no dejó faltar el agua. Lo que estuvo aquí no dejó faltar el agua. Porque ella sí que le hizo muy bien en su estómago. Así Bueno, que, pues todas. Pues ya para terminar con doña Mercedes, después de hablar, hacer el recorrido por el pueblo Ay, sí. y el Pozo de la Salud, le damos las gracias por expresarnos toda su sabiduría y todos sus recuerdos Ay, no, a lo largo de su vida. Muchos recuerdos tengo yo del pozo, muchos. Porque yo era, como mi tía Valentina estaba abajo y tal, y mi madre con mi tía, pues íbamos y teníamos la breña, pues, bueno, ay, recuerdo mucho. Bueno, pues con esa nostalgia que usted lo expresa, le damos las gracias de nuevo y lo otro lo dejamos para otra ocasión, para otra entrevista. Muchas gracias, doña Mercedes. Cuando usted quiera, aquí estamos yo. Otra cosa no hago sino aquí. Pues muchas gracias. Eso. Se lo he dicho siempre yo. Ay, Dios. Ay.